Es plena noche de 1999. Mientras gran parte de Estados Unidos duerme, en uno de los sistemas más protegidos del mundo aparece actividad que no debería estar ahí. No es un fallo, no es una prueba. Alguien ha entrado en el Pentágono. Y lo más preocupante es que no salta ninguna alarma. El intruso se mueve como si supiera exactamente lo que hace. Abre archivos, observa, espera. Pero lo que lo cambia todo es que ese mismo hacker hace unos días hizo algo todavía más grave: acceder a los sistemas internos de la NASA y robar software crítico valorado en más de 1,7 millones de dólares. No es un agente enemigo ni un espía extranjero, es solo un chico de 15 años, un adolescente que desde una habitación cualquiera humilla a dos de las instituciones más poderosas del planeta, que obliga a aceptar que la seguridad nacional no es tan segura como se creía. Esta es la historia de Jonathan James. Jonathan crece en una zona tranquila a las afueras de Miami. Su familia es de clase media, una vida que no tiene nada de especial. Pero dentro de casa hay algo que sí marca la diferencia: hay ordenadores. Su padre, Robert James, es programador. Eso significa que en casa siempre hay equipos, cables, libros técnicos. Jonathan entra en contacto con la informática mucho antes que cualquier otro niño de su edad. Con solo 6 años ya pasa horas con el ordenador familiar. No solo juega, aprende, pregunta qué es cada cosa, para qué sirve cada programa, quiere saber cómo funciona lo que hay detrás de la pantalla. Jonathan aprende probando, tocando cosas que no debería tocar, rompiendo y arreglando después. En la adolescencia, esa curiosidad da un salto más. Jonathan decide borrar el sistema Windows del ordenador familiar para instalar Linux. Lo hace porque quiere saber cómo funciona de verdad un ordenador. Ahí empieza a quedar claro que no es solo una afición, hay algo más. Y sus padres no saben bien qué hacer. Por un lado, son conscientes de que su hijo va muy por delante del resto. Aprende solo, avanza rápido, entiende conceptos que no son sencillos ni para adultos. Sin embargo, les preocupa la intensidad. Jonathan pasa noches enteras delante del ordenador, así que su padre decide instalar controles parentales para limitar el tiempo que pasa frente a la pantalla. Jonathan los desactiva en una tarde. Apagan el ordenador, le dicen que ya es tarde. Pero la curiosidad de Jonathan no se apaga tan fácil. Si le cortan el acceso, espera. Si le quitan el ordenador, lo vuelve a encender a escondidas. Lo hace porque necesita entender. Un lenguaje nuevo, un fallo de seguridad, una vulnerabilidad. Pero llega un momento en el que aprender ya no es suficiente. Leer empieza a quedarse corto. Necesita comprobar si todo lo que ha aprendido funciona de verdad. Necesita enfrentarse a algo real. Es entonces cuando empieza a cruzar una línea. En internet adopta un alias. Se hace llamar Conrad. Bajo esa identidad empieza a explorar redes. Al principio no hay un objetivo claro, simplemente pasa horas en foros y empieza a absorber técnicas que no aparecerían en los libros de informática hasta una década después. Desbordamientos de buffer, rastreo de paquetes, escaneo de puertos. Desde ese momento, Jonathan empieza a meterse en sistemas únicamente para ver si puede hacerlo. Entra, demuestra que no es tan seguro como parece y sigue adelante. No le interesan los datos, no roba información ni borra archivos. De hecho, a veces hace justo lo contrario, entra en el sistema y luego envía un correo al administrador. Tu configuración tiene fallos, aquí están y así puedes arreglarlos. A los 15 años, Jonathan ya ha dejado atrás al adolescente curioso. Ahora es un hacker muy por encima del resto, uno de los más jóvenes y talentosos de todo Internet. Y su primer objetivo serio llega en febrero de 1999. Consigue entrar en la red de Bell South, una de las grandes compañías de telecomunicaciones de Estados Unidos. Durante 3 noches seguidas, Jonathan escanea su red, encuentra un servidor sin parches y entra fácilmente. Recorre bases de datos de clientes, sistemas de facturación, correos internos, toda la infraestructura de comunicaciones del sureste de Estados Unidos. Poco después, accede al sistema informático del Distrito Escolar de Miami-Dade, uno de los más grandes del país. Cada acceso le sirve para practicar, para afinar técnicas. Y si empresas grandes caen con tanta facilidad, ¿qué más puede caer? ¿Qué otros sistemas estarán igual de mal protegidos? Mientras sus compañeros de instituto siguen una rutina normal, Jonathan vive en un mundo paralelo. Clases durante el día, pantallas durante la noche, protocolos, direcciones IP, permisos, accesos, todo gira alrededor de la misma pregunta: ¿cuál será el próximo reto? En una noche de junio de 1999, Jonathan está explorando internet como siempre, todo normal,
hasta que encuentra un dominio .gov. El escáner le devuelve una dirección IP y otro dominio: nas3.msfc.nasa.gov, Centro Marshall de Vuelos Espaciales. La NASA, la agencia que había llevado al ser humano a la Luna, el símbolo del poder tecnológico estadounidense. Y aún así, cuando Jonathan empieza a comprobarlo todo, descubre algo difícil de creer. Tiene servidores con puertos abiertos, accesos remotos sin protección y contraseñas de administrador ridículas. Jonathan no se lo cree. Repite el escaneo 3 veces más. El resultado es siempre el mismo. La seguridad de la NASA es más débil que la de su instituto. Entra con cuidado. Primero, un sencillo desbordamiento de buffer en el servicio DNS le da acceso como usuario, y desde ahí todo queda abierto. En cuestión de horas consigue entrar en 13 ordenadores de la NASA, 13 sistemas internos en funcionamiento. Una vez en la red de la NASA, Jonathan no actúa sin pensar. Avanza con cuidado, se mueve poco a poco entre servidores, carpetas, archivos, sabe que un error puede delatarlo. Pero llega un momento en el que no se puede resistir. Empieza a descargar archivos. Primero unos pocos, luego más, hasta que se da cuenta de lo que tiene delante: 3.471 archivos. En los servidores se encuentra documentación interna de la NASA, sistemas de control ambiental y soporte vital de la Estación Espacial Internacional, producción de oxígeno, eliminación de dióxido de carbono, reciclaje de agua. Una parte del código es el sistema de control que mantiene la temperatura y la humedad en la estación espacial. Si ese sistema falla, los astronautas no sobrevivirían. Y ahora mismo, un adolescente ha tomado el control del software que lo regula. El valor estimado del software ronda los 1,7 millones de dólares. Pero mientras Jonathan estudia el código, algo le llama la atención. La calidad del software es terrible. Funciones obsoletas, valores escritos a mano, comentarios en 3 idiomas distintos. Aquel software, valorado en millones de dólares, parece un proyecto universitario caótico. «Esto es una basura», escribe Jonathan en un canal de IRC. «Mi kernel de Linux gestiona mejor los errores». Si la NASA es así de débil, imagina el Pentágono. Jonathan se queda mirando la pantalla. El Pentágono, el Departamento de Defensa, tecnología militar, defensa biológica, química. Si la NASA ha sido tan fácil, ¿cuánto más difícil puede ser el ejército? Jonathan empieza a estudiar su red, en concreto el de la DTRA, una agencia del Departamento de Defensa encargada de analizar y reducir amenazas críticas, una pieza clave de la seguridad nacional. Observando configuraciones, accesos y sistemas, encuentra una grieta real en la seguridad de la DTRA. El router principal, un Cisco 7206 VXR, sigue ejecutando una versión de iOS desactualizada con 14 vulnerabilidades conocidas. Jonathan aprovecha ese fallo y se mete en la red. Un adolescente de 15 años acaba de entrar al Pentágono. Para muchos chicos de su edad, el mayor logro sería escaparse de casa por la noche sin que les pillen. Jonathan ha logrado entrar en una de las redes militares más secretas de Estados Unidos. Una vez dentro, empieza a explorar de verdad. Pronto encuentra un punto central de la red, un lugar por el que pasa gran parte del tráfico interno. Jonathan instala ahí una puerta trasera. Sube un programa Sniffer, un software diseñado para vigilar el tráfico de red. Cada correo electrónico, cada comunicación interna que pasa por ese servidor queda registrada y copiada en su servidor. Los empleados de la DTRA siguen trabajando con normalidad, comparten documentos internos, hablan de informes, de asuntos sensibles, sin saber que hay alguien observándoles. Jonathan no necesita tocar nada más, la información llega sola, y eso lo hace todavía más grave. Entre septiembre y octubre de 1999, Jonathan intercepta más de 3.000 correos electrónicos internos. En esos mensajes hay de todo: informes, conversaciones internas, datos sensibles y, sobre todo, credenciales. Jonathan obtiene al menos 19 nombres de usuario y contraseñas oficiales de cuentas dentro del sistema. Ha conseguido crear un punto de espionaje dentro del Departamento de Defensa, y lo ha hecho sin activar una sola alarma. Hablamos de información capaz de comprometer decisiones militares clave, y aún así, nunca piensa en vender, filtrar ni utilizar esa información. Simplemente la guarda. Crea una carpeta llamada Pentágono Trofeos. Para él, todo sigue siendo un juego. No ve consecuencias, solo ve puertas abiertas, y siente la necesidad constante de empujarlas un poco más. Pero mientras Jonathan disfruta de esa sensación de control, cada vez que entra deja pistas. Cuanto más avanza, más miradas se fijan en él. Con cada sistema, el riesgo aumenta. Y aunque él todavía no lo sabe, el reloj ya está corriendo en su contra.
Con el paso de los días, en la NASA empiezan a aparecer señales extrañas, actividad que no está relacionada con ningún proyecto. Al principio parece un fallo aislado, pero el administrador James McCarthy detecta procesos consumiendo una cantidad inusual de CPU en un servidor de soporte del Mars Pathfinder. Sigue el rastro a través de los registros. Alguien ha instalado un rootkit, creado cuentas traseras y extraído datos. McCarthy toma una decisión: apagarlo todo, desconectar 43 servidores de la red para revisarlos, aislarlos y reforzarlos. Cada día con la red caída supone grandes pérdidas, pero el daño más grave no es económico. La imagen de la NASA se quiebra. Dentro de la agencia la pregunta es la misma: ¿cómo ha sido posible? ¿Quién ha entrado? ¿Desde dónde? Y sobre todo, ¿por qué nadie lo detectó a tiempo? En el Departamento de Defensa ocurre algo parecido. Conexiones que aparecen y desaparecen, movimientos que no siguen el comportamiento normal de los usuarios. Alguien llevaba 10 semanas desviando el flujo completo de datos. El patrón se repite en dos de las organizaciones más poderosas a la vez, y eso cambia la magnitud del problema. Se activa el Flashpoint Alpha, el nivel más alto de alerta de ciberseguridad. En cuestión de horas, investigadores de la Fuerza Aérea, el Servicio de Investigación Criminal y la División Cibernética del FBI se reúnen en la sede de la agencia. El objetivo es claro y urgente: dar con el responsable antes de que cause aún más problemas. La caza empieza. Comienzan analizando registros, cruzando horarios, estudiando direcciones IP. Intentan averiguar qué herramientas se han usado y cómo se ha conseguido cada acceso. Y también entran en juego las compañías de telecomunicaciones, que permiten rastrear de dónde vienen esas conexiones. Jonathan cometió un error. A veces, al probar exploits, se conectaba directamente desde su propia línea, convencido de que unos segundos no quedarían registrados. El 14 de noviembre, los investigadores detectan una conexión directa de 3 segundos desde una casa registrada a nombre de Robert James, cliente de Bell South en Pinecrest, Florida. El fantasma ya tiene nombre. Jonathan James, 16 años, estudiante de South Miami Senior High School. El hacker que ha puesto en jaque a la NASA y al Departamento de Defensa no vive en un lugar oculto ni en el extranjero, vive con sus padres, y es mucho más joven de lo que nadie había imaginado. 8 de diciembre de 1999. El FBI pone a Jonathan bajo vigilancia. Durante días siguen su rutina. Lo ven salir de casa por la mañana, va en bici al instituto, llega temprano y no habla demasiado con nadie. En los descansos suele estar solo. No parece peligroso, no parece un hacker capaz de desestabilizar a la NASA. Es por eso que deciden hablar con el personal del instituto. Una profesora les cuenta que Jonathan había arreglado toda la red del instituto durante el recreo. Hizo en 20 minutos lo que nuestro contratista de informática no consiguió en 2 días. Ahí, el FBI lo entiende. No están persiguiendo a un criminal, sino a un chico superdotado que trata la seguridad nacional como si fuera un videojuego. Madrugada del 26 de enero del año 2000. El mes anterior, Jonathan ha cumplido 16 años. A estas alturas ya no tiene un solo ordenador, sino varios. Está bien conectado con otros hackers, comparte trucos y conocimientos. Y ahora mismo las calles de su barrio no están tranquilas. Varios vehículos se detienen frente a su casa. Agentes armados bajan rápidamente. Todos tienen el mismo objetivo: poner fin a Comrade. Entran y suben directamente a la habitación de Jonathan. En cuestión de segundos lo reducen y lo arrestan. No hay tiempo para apagar equipos ni ocultar pruebas. Jonathan queda completamente expuesto. Empiezan a llevárselo todo: ordenadores, cables, módems, discos. Mientras tanto, el resto de la casa es un caos total. Los padres de Jonathan bajan las escaleras sin entender nada. Ven a policías y agentes federales llevándose a su hijo esposado. Ese momento marca un antes y un después. Para Jonathan se termina el anonimato. Todo lo que antes ocurría sin ruido, ahora es público. Empieza una nueva etapa, una mucho más dura. Durante el interrogatorio, Jonathan les explica todo, cada uno de sus métodos, las vulnerabilidades que ni siquiera sabían que existían, y promete no volver a hacerlo nunca más. Después de eso, no sabe nada durante 3 meses, hasta que llegan los cargos y su vida cambia por completo. Jonathan James se convierte en la persona más joven jamás condenada por incumplir las leyes informáticas. Solo tiene 16 años cuando los cargos se hacen oficiales. Eso significa que no puede ser juzgado como adulto, tiene que pasar por el sistema juvenil. En mayo del año 2000 llega el momento de la sentencia. El interés es enorme, no solo por Jonathan, sino por lo que representa el caso. La decisión va a mandar un mensaje a toda una generación.
Nunca antes un menor de edad se ha sentado ante un tribunal federal acusado de hackear a la NASA y al Pentágono. No hay sentencias similares en las que apoyarse. Incluso la fiscal general de Estados Unidos, Janet Reno, sale públicamente para dejar clara la gravedad del caso. Entrar en sistemas de otras personas, igual que entrar en una propiedad privada, es un delito grave aunque se haga desde un ordenador. Tras meses de trámites, Jonathan se declara culpable de 2 cargos de acceso no autorizado. Es condenado a 6 meses de arresto domiciliario, medio año confinado en su casa. No hay prisión, pero tampoco libertad total. Además, se le prohíbe usar ordenadores. La sentencia incluye también libertad condicional hasta que cumpla los 18 años. Cada paso que dé durante ese tiempo será controlado. Como parte de la condena, Jonathan debe escribir cartas formales de disculpa a la NASA y al Departamento de Defensa. El tribunal busca reeducar, no una condena dura. Si hubiera sido un adulto, se calcula que podría haberse enfrentado a hasta 10 años de prisión, además de grandes multas. Rápidamente, el caso se convierte en noticia nacional. Jonathan James pasa a la historia como el primer hacker adolescente en dejar en evidencia a las mayores agencias del país. Pero ahora está decidido a cambiar. Dice que quiere dejar atrás esa etapa, promete usar su talento de forma legal, y por primera vez desde que empieza a hackear, se frena. Jonathan cumple su condena de arresto domiciliario encerrado en casa. Para cualquier adolescente ya es duro no poder salir, pero para alguien que ha vivido siempre conectado, el castigo pesa aún más. No puede usar internet, no puede tocar un ordenador, no puede refugiarse en lo que mejor sabe hacer. Sus días pasan despacio, clases, rutina, controles de los agentes. Cuando termina el arresto domiciliario, Jonathan pasa a estar en libertad condicional hasta cumplir los 18 años. Se empieza a centrar en los estudios, incluso se pone a buscar trabajos relacionados con la informática. Quiere demostrar que puede seguir las normas, y durante un tiempo lo logra. Pero vivir bajo supervisión constante no es fácil. Jonathan sabe que cualquier error, por pequeño que sea, puede devolverlo directamente ante un juez. Cada dispositivo que toca, cada decisión que toma, y esa línea está a punto de romperse. En un control habitual, Jonathan da positivo por consumo de sustancias. No es algo muy grave, pero las condiciones de su libertad condicional son claras: 0 tolerancia. Jonathan es enviado a cumplir 6 meses en un centro correccional juvenil en Alabama, lejos de su casa, de los ordenadores, de todo lo que conoce. Y la prisión es exactamente lo que Jonathan temía. Reclusos violentos, jerarquías de pandillas, supervivencia basada en la intimidación y las alianzas. El chico tranquilo que hablaba mejor con ordenadores que con personas es arrojado a un entorno donde el poder lo marca la fuerza. Jonathan cumple 6 meses entre rejas, sale con 18 años y recupera la libertad, pero la prisión lo ha cambiado, algo en él se ha apagado. Aún así, esta vez quiere hacerlo bien, de verdad, dejar atrás el pasado. Y parece que así, el nombre de Conrad queda en el olvido. Pero esta historia todavía no ha terminado. Enero de 2007. Sale a la luz uno de los mayores robos de datos financieros que se han visto jamás. Hackers anónimos han conseguido entrar en las redes de las empresas más grandes del mundo y se han llevado algo mucho más valioso que el dinero: la información. Decenas de millones de números de tarjetas de crédito y débito, junto con nombres, direcciones, historiales de compra. Nunca antes un solo ataque había afectado a tantas compañías al mismo tiempo. Nunca antes se había puesto en riesgo tal cantidad de datos financieros. La dimensión del ataque obliga a la CIA y al FBI a poner en marcha una operación prioritaria. Se rastrean transacciones, flujos de dinero y mercados ilegales de datos. El rastro apunta a Albert González. A principios de los años 2000, González entró en contacto con Shadow Crew, un mercado dedicado al tráfico de números de tarjetas de crédito y datos bancarios robados. En 2003 lo pillan intentando sacar dinero de un cajero usando tarjetas de crédito falsas. Para evitar la cárcel, acepta colaborar con el servicio secreto. Durante un tiempo les ayudó a detener a varios miembros de Shadow Crew. Se suponía que su trabajo como informante iba a mantenerlo alejado del crimen, pero según él, el servicio secreto no pagaba suficiente, así que volvió a hacer lo que mejor sabía: hackear. González reunió un equipo, personas con experiencia, ambición y con pocas ganas de seguir reglas. Juntos optan por una técnica simple pero sorprendentemente eficaz: el warp driving. Solo necesitaban un portátil y una antena de radio de alta potencia. Después conducían por la ciudad, aparcaban en áreas corporativas y cuando estaban lo suficientemente cerca de alguna empresa importante, buscaban vulnerabilidades en su red Wi-Fi. Por aquel entonces, muchas empresas no se tomaban la ciberseguridad muy en serio, así que era fácil acceder al sistema.
Una vez dentro, instalaban un programa que capturaba y descargaba todos los datos que pasaban por esa red. Después enviaban esa información a González. Él se la pasaba a otro hacker que descifraba los códigos PIN de las tarjetas bancarias. González y su grupo no solo vendieron los datos robados, también los grabaron en tarjetas de banda magnética en blanco y las usaron para sacar decenas de miles de dólares de cajeros automáticos. Fue el mayor robo de datos bancarios de la historia. En total, el grupo robó información de unas 180 millones de tarjetas, con daños cerca de los 400 millones de dólares en reembolsos para los bancos. El FBI sabe que a su alrededor hay una red de cómplices, y tienen que encontrarlos. Cuando los investigadores empiezan a tirar del hilo, aparecen 3 nombres más: Scott, Damon y un tal JJ. ¿Quién es JJ? ¿Jonathan James? González tiene varias cosas en común con Jonathan James. También nació en los años 80, también tiene un talento fuera de lo normal, y los dos viven en Miami. No hay pruebas claras, pero su pasado pesa. Para muchos es difícil creer que el mismo adolescente que entró en el Pentágono con 15 años está completamente al margen de esto. Conrad vuelve a estar en el punto de mira, y esta vez las consecuencias pueden ser mucho más serias. Pinecrest, Florida. Jonathan James tiene 24 años. No va a la universidad, no tiene trabajo ni dinero. Su madre falleció de cáncer hace 6 años, y él sigue viviendo en la casa en la que creció. El caso ocurre justo cuando estaría más desesperado. Tiene las habilidades, tiene la reputación, y este tipo de gente confiaría en él. En mayo de 2008, con la investigación todavía abierta, el servicio secreto decide actuar. Se llevan a cabo registros simultáneos, uno en casa de Jonathan, otro en la de su hermano, otro en la de su novia. Todo ocurre de golpe. Él no se lo espera, lleva años intentando mantenerse lejos de problemas, no ha vuelto a hackear, ha intentado reconstruir su vida, y de pronto vuelve a verse rodeado de agentes federales. Ellos se vuelven a llevar todo lo que pueda guardar información: ordenadores, discos duros, memorias USB, teléfonos, igual que hace 7 años. Pero no es lo único que encuentran. En la habitación de Jonathan se encuentra una pistola. Está registrada legalmente a su nombre, y hay algo más. Entre sus cosas aparece una carta de despedida antigua. Está claro que en algún momento del pasado Jonathan ha estado en un punto muy bajo. Hasta entonces la imagen pública de Jonathan es la de un hacker brillante, seguro de sí mismo, incluso arrogante. Pero esa carta cuenta otra historia, la de alguien que arrastra un pasado difícil, y Jonathan siente que todo se viene abajo otra vez. Esa presión vuelve, otra vez tratado como sospechoso, otra vez con la sensación de que su pasado no lo deja atrás. Y aunque nadie lo sabe en ese momento, ese conjunto de factores está empujando a Jonathan hacia un punto límite, uno del que no será fácil regresar. Los técnicos revisan durante días cada uno de los equipos, buscan bases de datos, mensajes, correos, algo, pero no encuentran nada. No pasan ni 2 semanas desde los registros, cuando la policía de Miami recibe una llamada desde la casa de los James. Jonathan James, con tan solo 24 años, ha fallecido, y ha dejado una carta de despedida. Está redactada con calma y con una idea muy clara. No tengo fe en el sistema de justicia. Quizá mi vida haya terminado hoy. Desde que tengo memoria he vivido bajo esta sombra. He sido señalado una y otra vez por cosas que no he hecho. He sido acusado injustamente. Creo que esto no va a ser justo para mí. Desde el principio sentí que estaba señalado. Mi pasado pesa más que los hechos. No tengo ninguna relación con los delitos de los que se me acusa. No formo parte de esa red. No participé en esos ataques. Pero no importa lo que diga. Para algunos ya soy culpable. Siento que no tengo otra salida. Esta es la única manera que me queda para recuperar el control de mi vida. Prefiero morir siendo libre que vivir como un prisionero por algo que no he hecho. Jonathan cree que él es un objetivo mucho más atractivo. Puede que a los federales no les importe si es inocente o no. En su mente la imagen es clara. Necesitan un cabeza de turco. No González, no Scott, no quien realmente causó el daño. Él, Jonathan. Porque su nombre tiene más impacto. Porque su historia ya es conocida. Porque es más fácil señalar al chico que hackeó al Pentágono. Está convencido de que los federales jugarán sucio, de que él acabará en prisión. Y si la primera vez ya fue aterradora, esta vez siente que no lo va a soportar. Jonathan había leído una guía escrita por un hacker destruido por el mismo sistema que ahora iba a caer sobre él. En ella se explicaba cómo funcionaba la justicia penal en la práctica, no en teoría. El sistema no era una búsqueda de la verdad, era un juego. Las autoridades mentían, engañaban y fabricaban narrativas para cerrar casos. Los acuerdos de culpabilidad se premiaban más que la honestidad.
La presión mediática pesaba más que los hechos. Cuando la carta se hace pública, la repercusión es enorme. Se abren debates sobre el trato. ¿La presión ha sido demasiado fuerte? ¿Se ha pasado algo por alto? ¿Alguien podría haber hecho más? Pero ya es demasiado tarde. Años después, la pregunta se vuelve inevitable. ¿De verdad iba a acabar condenado? Objetivamente no parece tan claro. En ese momento no hay cargos, no hay pruebas y no hay una acusación formal contra Jonathan. El sistema es duro, sí. En casos grandes hay presión, hay prisas y hay ganas de cerrar historias, eso es real. Pero una cosa es estar bajo presión y otra muy distinta es tener una condena asegurada. Con el tiempo se ve con claridad. En 2010 los condenados son otros. Albert González recibe 20 años, Christopher Scott 7 y el famoso JJ apunta a Stephen Watt, que usaba el alias de Jim Jones entre hackers. Jonathan nunca llega a sentarse en un tribunal ni a estar cerca de hacerlo. En realidad, esto no nació solo de este caso. Es el resultado de años arrastrando una presión constante, una identidad marcada por errores cometidos siendo menor y problemas personales que venían de antes. Jonathan vive con la idea de que su pasado pesa más que cualquier cosa que haga después, y esa carga acaba deformando su forma de ver el mundo. Con el paso del tiempo, la historia de Jonathan se convierte en una referencia. Por un lado, un adolescente capaz de exponer a instituciones gigantescas, de sacar a la luz fallos críticos en sistemas que se consideraban prácticamente invulnerables. Los ataques de Jonathan aceleraron cambios importantes en la forma de entender la defensa digital. Su caso adelantó la idea de que la ciberseguridad no depende solo de grandes presupuestos, sino de comprender cómo piensan los hackers. Pero al mismo tiempo, su historia también es un recordatorio de las consecuencias de cruzar la línea, de vivir siempre al límite, de crecer demasiado rápido sin el apoyo necesario. Jonathan pasa de ser un chico prodigio a un delincuente en solo unos meses. Tiene una segunda oportunidad. Intenta aprovecharla, pero la presión, el pasado y sus propios problemas emocionales acaban pesando más. Para muchos, Jonathan representa una oportunidad que no llegó a ser, alguien que podría haber aportado muchísimo más, si tan solo las cosas hubieran sido distintas.